porque, chicos, descargado y el otro lo tenía el gerente de venta trabajando, pues también descargado. ¿Cómo van? Ay, chicos, miren el portallaves tan bello que hicimos hoy. Miren ese portallaves tan bello. Rayito de sol se llama. Este portallaves precioso se llama Rayito de Sol. Miren. Quedó espectacular. Ustedes saben que son mi portallaves de mi marca, Creaciones Mari Crochet Colombia. Creó este diseño de portallaves de esta forma, de esta manera. Y lo hacemos en diferentes diseños. Miren. Este es el del pavo, que es el original. Con este surgió la idea. Este es el de sandía. Hermoso. Y este fue el que hicimos hoy. Hijo, si quiere trae huevitos o trae chorizos o qué quieres. Mira. Porque si quieres traer huevitos, yo te hago arrocito. ¿Sí ven lo hermoso, chicos? Es que por acá estoy chismoseando con David. Que David acaba de llegar de trabajar y como yo estaba en el en vivo de Facebook, pues no se he hecho... ¿Qué quieres traer, hijo? Eso, perfecto. Y tú verás si pasas por unos pancitos rollito, algo como para el desayunito, que me preocupa el desayuno tuyo. Bueno, chicos, les cuento, después de esa chismoseadera, les cuento que el video de ayer no cargó. O sea, aparece ahí en YouTube cargando y no cargó. No deja que nadie lo abra, ni siquiera a mí. Entonces vamos a retomar de ceros como si no hubiéramos hecho en vivo ayer. Este fondo me quedó a mí de 200 puntos. En la última vuelta, que fue unicolor, por eso no hice esta mitad, unicolor, yo tejí 10 puntos bajos, un aumento, 10 puntos bajos, un aumento, 10 puntos bajos, un aumento. Los conté de 50 en 50 y me dio 50, 100, 150, 200 puntos cerraditos. Yo acá ya estoy iniciando la primera vuelta. Les voy a leer qué he hecho y les voy a leer que esto nos toca repetirlo en esta mitad. Yo marqué este y este punto para saber que acá me da 100 puntos, porque es múltiplo de 100. La cuadrícula original que yo tengo tiene solo 100 puntos. Yo lo que voy a hacer es repetirla en esta mitad para que me quede 200. Entonces simplemente hice o empecé acá. 2 lilas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dorados, 2 lilas, 8 dorados, 2 lilas, 8 dorados, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2 lilas, 2 fucsias, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 dorados, 2 rosas, 3 lilas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dorados, 2 lilas, 2, 4, 6 dorados, 4 lilas, 4 fucsias, 2, 4, 6, 8, 9 dorados, 2 lilas, 2, 4, 6, 7, 8 dorados, 2 lilas y acá 1, 2, 3, 4, 5, 6 dorados. Le coloqué estos 2 lilas acá aprovechando para sacar otra florecita. Entonces solamente me quedaron 2, 4, 6 dorados. Ah, no, chicas, el video no ayudó, no quiso cargar, pues yo aproveché y dije voy a acomodar una florecita ahí para que se me vea muy lindo. Entonces, muchachas, vamos a repetir esta misma cuadrícula. Yo lo voy a hacer con la cuadrícula. Entonces me dice que acá, para empezar, sé que hasta acá tengo 100 puntos. A partir de acá voy a hacer la misma cuadrícula y tengo también 100 puntos para que me salga exactamente lo mismo que les acabo de leer. Entonces, ¿qué voy a hacer yo acá? Voy a tejer los 2 lilas, tal cual como empecé a leerles esa cuadrícula. 2 lilas, 1 y 2. Estoy empezando de 0 la cuadrícula. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 dorados. Yo ayer les insistí mucho que la primera vuelta era la más importante y vuelvo a insistir. La primera vuelta es la más importante. Si acomodamos bien la primera vuelta, ahí para arriba no vamos a tener problema alguno. ¿Listo, muchachas? Entonces, por eso yo no tengo problema en repetir la clase, porque si no se guardó la clase ayer, no pasa nada. Empezamos de 0 para que la primera clase quede bien. 7, 1, 2, 3, 4, 5... 1, 2, 3, 4, 5, 6 y este 7. Gracias. Ah, perfecto, hijo, eres muy inteligente. 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. 2 lilas nuevamente. 2 lilas. Gracias, hijo mío.
Muy amable tú. Listo yo. 2 lilas. 1 y 2. Y vuelvo a hacer 8 dorados. También varias chicas que, profe, no entendí, profe, no me quedó igual. Entonces yo les dije, mis niñas, no se me preocupen, lo vamos a hacer con más calma, más lento, no vamos a apresurarnos, no nos vamos a poner con afanes. Chicos, ya dos cosas, ya en esta vuelta, tanto en la anterior que era totalmente dorada y en esta, no estoy haciendo aumentos, primero por ahí. Y segundo, no estoy haciendo punto en relieve en esta primera vuelta, en la otra sí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Ah, y una tercera cosita. Estoy agarrando la pestaña de atrás. No estoy agarrando el punto completo, estoy agarrando la pestañita de atrás. Ahí. Vamos. 1, 2, 3. Voy acá. Nuevamente 8 dorados. Agarrando la pestañita de atrás, no el punto completo. Los hilos alma son los hilos que estoy utilizando para hacer los dibujos, como para colorear mi mochila. Pero no le coloqué cordón, no le estoy colocando nada más, sino los hilos alma. Esto ayuda mucho a que la mochila quede firme, pero quede delgado el punto, no queden los puntos largos, queden puntos cortos muy hermosos. 8 puntos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y acá hacemos 2 lilas y 2 fucsias. Listo. 2 lilas y vamos a hacer 2 fucsias. Listo. Ahí, para que no se me vea el hilo fucsia. Ah, no, no son, sí, son 2. Listo, vea. O sea, llevamos 2 fucsias, 7 dorados, 2 lilas, perdón, 2 lilas, 7 dorados, 2 lilas, 8 dorados, 2 lilas, 8 dorados y acá 2 lilas y 2 fucsias. Hasta ahí vamos muy bien. Vamos a hacer 12 dorados. Me pidieron el favor, profe, porfa, más despacio, que esa primera vuelta casi a nadie le quedó bien. Yo no se me preocupen, lo vamos a hacer con más calma. 12 dorados agarrando la pestañita de atrás. El punto que yo manejo es punto bajo en V. El punto bajo en V es simplemente trayendo el hilo por el mismo lado. Pasamos, traemos hebra y volvemos a pasar. Eso es todo. 12 puntos. Vamos, creo que 10. A ver quién hay por acá. ¿Cómo van mis niñas? Islenia, buenas noches. Antonia, Olga, Aleida, Angie, Víctor Hugo, ¿cómo estás? Aleida, Diana, Geraldine, Norma, ¿cómo van mis niñas? Alejandra, Alba, buenas noches. Olga Carvajal, Ángela, ¿cómo está Ángela? Saludos, Edilia. Natalia, buenas noches. Daisy, la profe, buenas tardes. Qué bueno. Encontré, qué bien, Daisy, que estás por acá. María Gama. Ah, señora Olga, buenas noches, bienvenida. ¿Cómo está, señora Olga? Luzmi, buenas noches, bienvenida. Y contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Y vamos a hacer 2 rosas y 2 lilas. 2 rosas, 2 rosas, una y 2. Y vamos a hacer 2 lilas. Listo. Ah, 3 lilas, acá son 3. 1, 2 y 3.
Acá también tengo 3 lilas, sí. 2 rosas, 3 lilas. Voy acá en esta parte. Listo, 7 dorados y 2 lilas. 7 dorados. Uno, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y 2 lilas. Acá. Ahora, 6 dorados, 4 lilas, 4 fucsias. 6 dorados. Uno, 2, 3, 4, 5, 6. 4 fucsias y 4, no, 4 lilas primero. Primero van los 4 lilas. 1, 2, 3 y 4. Y van ahora sí los 4 fucsias. Listo. 4 fucsias. 1, 2, 3 y 4. 9 dorados. Nueve dorados. Señora Olga, profe, ¿no dio en vivo en Facebook? Claro que sí. Mire la cosa tan bella que hicimos hoy. Vea, le colocamos que cierre, lo terminamos, mi solecito. Hoy se terminó allá y miren la cosa tan bella que nos quedó. Miren eso tan bello. Es un portallaves hermoso, chicos, pero hermoso, hermoso ese portallaves. Quedé encantada. Sí se hizo en vivo en Facebook. Acabamos de terminar. 5 minuticos dejé cargar el celular y me vine para acá. Bello, bello, bello. Rayito de sol, miren. Bello ese fondo. Claro que hicimos en vivo allá, muchachas. Ustedes saben que yo amo hacer en vivos en mi hermosa página. 9 dorados. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. 2 lilas. Voy acá. 2 fucsias. No. Acá 8 dorados y vuelven 2 lilas. Esos lilas están por todos lados. 8 dorados primero. Esperen que acá me salté uno, vean, me salté un dorado acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. 2 lilas. Y acá debe quedarme 6 dorados. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Los mismos que allá. Porque lo único diferente que hice fue que le coloqué una florecita más que no tenía para que me quedaran menos dorados y más rellenito de flor. Acá no voy a hacer los 6 dorados que me quedan.
porque empiezo la vuelta. Esta técnica guayú no se cierran las vueltas, muchachos. No es de que hago un punto deslizado, una cadenita y subo. No. El tejido guayú no se cierra, se sigue. Entonces yo acá terminé la vuelta, pero como yo no voy a cerrar la vuelta, no voy a hacer nada raro, lo único es que yo acá hago solo 4 dorados para dejar 2 para hacer 2 lilas. Esto es una flor, lo que yo estoy haciendo acá. Vamos a hacer 2 lilas y 2 fucsias. El ganchito yo normalmente lo quito, pero como estoy trabajando con muchos chicos que están empezando de cero en este proyecto, entonces chicos vamos a marcar dónde doy yo por empezar, o sea, dónde voy a disponer que se empezó la vuelta. Eso soy yo la que voy a decir que la vuelta entonces acá la empecé fue en estos 2 lilas. Entonces corrí mi gancho 2 puntos atrás. ¿Por qué? Para que me quede el diseño completo. Si yo lo sigo acá, como que queda mocho. Si lo dejo ahí, ustedes cuando esté la flor completa van a entender que se ve el diseño completo. Entonces ahí dejo mi ganchito para que ustedes me entiendan que lo corrí es también por estética, que yo vea la mochila, digamos, avanzando. Que sí vea que se está haciendo como un diseñito. ¿Listo? Acá también van 2 lilas, que es en la segunda vuelta. Esta es mi segunda vuelta, ¿listo? Marqué acá en mi cuadrícula que es la segunda vuelta. Y dice que voy a hacer 1, 2, 3, 4, 5 dorados nada más. No me queda ya para hacerlo todo dorado. Porque acá, espere que esté dorado. Ah, es que está detrás del rosa, ya lo vi. Me queda para hacer 5 porque ocupé 2 con lila. 1, 2, 3, 4 y 5. Y voy a hacer acá un rosa. Venga, yo los acomodo allá para que los hilos no se me vean como que por ahí despegaditos. Ahí. Y este fucsia allá. Este rosita viene acá. Y voy a hacer un punto rosa sobre lila y 2 lilas corridos, o sea, uno sobre lila y uno sobre dorado. Listo, esta es otra flor, así que lo mismo que hice cuando empecé, voy a dejar 2 puntos dorados antes de llegar a esa flor. Mire, simplemente voy a tejer. Estas florecitas solo van en este borde de abajo. De hecho, arriba en la parte de donde se va finalizando la mochila no le hice flores. 2 dorados porque ahí voy a hacer 2 lilas para formar el centro de mi flor, que son 2 lilas, 2 fucsia, y 2 lilas acá. Y 2 lilas. Listo, vamos en esta flor. Va una, va este. Listo. Acá dejo un dorado libre en este lado, porque esto es un corazón. Entonces solo voy a tejer dorado sobre dorado y dejamos uno libre para que empiece a dar la forma de sombra en el corazón. Entonces dejo un dorado libre y vamos a hacer corrido un lila, uno sobre dorado y el otro sobre lila. ¿Listo? Y acá vamos a hacer 4 puntos fucsia, pero yo tengo que tener muy claro que no voy a empezar de una vez con relieve. Yo acá voy a empezar, espere que este está agarrado mal. Voy a empezar acá con un punto bajo sobre lila,
un punto en relieve. Este es mi punto que debo de realizar, pero yo vengo y agarro esta pestañita de acá. Miren, esta pestañita de acá y hago mi punto ahí. Punto alto largo, que eso tampoco les quedó claro ayer. El punto alto largo es haciendo lazada. 2 puntos bajos, fucsia, uno sobre fucsia, uno sobre dorado. Este es otro corazón, ya vengo y acá vuelvo y explico esto que acabo de hacer, que es un punto alto largo, ¿listo? Que ese puntico en esta primera vuelta es muy importante explicarlo las veces que sea posible para que ustedes cuando estemos avanzados tengan claro qué es lo que hay que hacer. Todos los puntos en relieve que yo les voy a enseñar en este taller se hace exactamente igual. Si yo digo punto bajo es esto. Agarrar por la pestañita de atrás, traer el hilo, cuando estén así junticos, cerrar el punto. Esto es un punto bajo. Se cierra agarrándolo acá. Esto es un punto bajo. Ahora que les digo que vamos a hacer en relieve es haciendo lazada, o sea que viene a ser un punto alto. En mi caso yo le digo punto alto largo. ¿Por qué? Porque yo hago 3 sacadas. Terminamos el punto dorado. Acá dice que voy a hacer un rosa en el borde porque siempre debe de haber un punto bajo primero. Lo cierro normal. Y acá sí voy a hacer un punto alto largo. Hago lazada. Este es mi punto bajo donde debo de agarrarme, pero como es en relieve me agarro la pestañita de abajo. Pero exactamente donde se hizo ese punto bajo. Traigo mi hilo, me quedan 3 hilos en la aguja. Saco 1. Me quedan nuevamente 3, ahora saco 2, me quedan 2, termino. Esto es un punto alto largo. Y dice que van 3 puntos rosas. 1, 2 y 3. ¿Listo? 2 lilas. ¿Quedó claro lo del punto alto largo? Me preguntaron mucho que, profe, no entiendo por qué saca 3 veces. Porque es un punto largo, chicas. En el relieve es bueno hacer los puntos largos para que no se recoja. Algunos trabajos, y eso lo hemos aprendido más que todo con las alumnas, que siempre han tenido problemas. No, profe, a mí no me queda igual que usted. Y la vez pasada tenía una chica que estaba pagando clases particulares. Y yo le dije, nada, por videollamada, muéstreme qué hace usted. Pues claro, ella solamente hacía el punto largo con 2 sacadas. Entonces se recogía. Esta es una flor, entonces también dejo 2 para empezar el lila. 2 dorados para hacer 2 lilas, luego 2 fucsias. Entonces ahí nos dimos cuenta que si sacan el punto largo de 2 sacaditas, que es lo normal, porque ella me decía, profe, yo lo hago normal. Y yo le decía, no, pero entonces, ¿por qué le queda raro? Claro, sí, lo normal es hacerlo de 2 sacadas. Pero entonces yo lo hago de 3 sacadas para eso, para que no quede recogido. 2 fucsias y nuevamente 2 lilas. Sí, claro, chicas, pero es eso. Blanca Nubia, buenas noches. Victoria, buenas noches. Marta Cecilia, Liliana, Yadira, buenas noches, mis niñas. ¿Cómo están todas? Por ahí se me fueron unas chicas sin saludar. Qué pena. Y acá en este corazón vamos a dejar solo un dorado. Entonces, acá dejemos solo 1, 2 y 3 dorados para dejar un dorado libre y tejer 3 lilas. 1, 2 y 3. Y ahora sí, todos los fucsias. Mi fucsia acá. Y vamos a tejer 2 fucsias, unos y 2 sobre lila. Esos 2.
puntos bajos. Y acá en mis puntos fucsia vamos a hacer el primero en relieve sobre el punto fucsia que iría acá, pero como es punto en relieve, entonces lo agarro de acá, de la base donde se hizo el anterior. Nuevamente 3 sacadas, 1, 2, 3. Punto bajo. Siempre antes del relieve un punto bajo, después del relieve un punto bajo. En este caso estamos dejando 2, pero es por la forma que tiene el corazón. Nuevamente, punto en relieve, me quedan 2 fucsias. En el primero que no he usado de los 2 es donde voy a hacer mi punto en relieve. Listo. Y para separar los puntos en relieve siempre tiene que ir un fucsia. Y acá me dice que van 3 fucsias, 1 sobre fucsia y 2 sobre dorado, 1 y 2. Recuerden que ya no estoy haciendo aumentos, que esa es otra cosa que preguntaron demasiado ayer. Profe, ¿usted hizo aumentos en esa vuelta? No, mis amores, no hago aumento porque ya estoy en el cuerpo, ya no estamos en el fondo de la mochila, estamos en el cuerpo. Aquí, como esta es una flor, yo tengo claro, pues porque tengo el patrón, por eso se los digo a ustedes, porque ustedes sí no saben qué va ahí. Esta es una flor, dejo 2 dorados libres para hacer ahí 2 lilas. Listo. Vamos a hacer 2 lilas. 1 y 2. Ahora, 2 fucsias. 1 y 2. Y nuevamente repetimos con el lila los 2. Y vamos a hacer todo dorado y dejamos un dorado libre acá. Un solo doradito libre tenemos que dejar ahí para correr estos lilas, que acá va un lila sobre dorado y uno sobre lila, y vamos a hacer ahí un puntico fucsia. Listo. Ahí yo estoy terminando la mitad del múltiplo, o sea, no, la mitad del múltiplo no, el múltiplo es 100, de acá a acá he hecho 100 puntos. Entonces ahí tengo mi primera cuadrícula o mi primer múltiplo. Ya todo esto es esta misma repetición. ¿Listo? Un fucsia acá y vuelve. Para empezar la vuelta o la otra mitad, lo mismo, no se cierran vueltas, no se hace un punto deslizado, no se hace cadeneta hacia arriba para subir. Este ganchito a mí me muestra dónde empiezo, dónde termino, pues tan sencillo como que aquí, 2 puntos antes, que es donde yo voy a empezar el diseño para dejar la flor, voy a hacer lo mismo que hice en la otra parte. Voy a marcar estos 2 primeros lilas para saber que ahí empecé la cuadrícula, que es múltiplo de 100. ¿Listo? Entonces, yo les explico esto es porque así ustedes ya se enteran que realmente lo que hay que hacer a partir de este gancho es repetir esto mismo. 2 lilas, 2 fucsias, 2 lilas, 5 dorados. Eso exactamente, nada diferente a eso. ¿Listo? Y así es todas las mochilas. Lo único es que hay mochilas que es múltiplo, por ejemplo, de 30. Entonces es 30 por 1 o por 2 o por 3 o por 4 o por 5 o por la cantidad de puntos que usted quiera. Pero siempre hay que multiplicar el múltiplo raro. O sea, perdón, porque sonó muy raro. Multiplicar el múltiplo. O sea, si yo les digo que este es múltiplo de 100, yo quiero que sea 200 puntos, o sea, 100 por 2. Mi múltiplo es 100 y quiero, en este caso no lo voy a hacer de 300, lo voy a hacer de 200, entonces 100 una mitad, 100 otra. Si el múltiplo son
50. Entonces, estos 200 yo ya no los voy a dividir a la mitad, sino en 4. O sea, acá va mi primer múltiplo de 50, otro múltiplo de 50, son 100, 50, 150, más estos 200. Sí, creo que sí, me estoy explicando un poquito mejor. Entonces, es eso. Si es de 30, entonces 3 por 1, 3 por 2, 3 por 3, hasta que le dé el tamaño que usted quiere. Que no, que yo quiero que me quede 180. Mire, múltiplo de cuánto es 180. 30 más 30, entonces sería por 2, 60, 90, 120, 150, 180. O sea que 30 por 6. O sea, yo voy a colocar 6 veces la cuadrícula que tengo de 30 puntos. O sea, me va a dar 6 diseñitos, por decir algo. Por ejemplo, esta. Si esto es múltiplo, pongámosle, va hasta acá, porque este diseño abarca los triángulos hasta esta hilerita. Entonces, yo pongo, si estos son 50, esto es múltiplo de 50, y en mi caso me quedó 1, 2, 3, 4, 5, 6 diseños. Quiere decir que si es de 50 son 50, 100, 150, 200, 250, 300 puntos. ¿Listo? Como por decir algo. Mire. Aquí cambia el color, pero el múltiplo es lo mismo. Acá es azul y naranja, pongámosle, no es de 50, pero pongámosle que son 50. Entonces acá tengo 50. Acá tengo 50. Acá tengo 50. No importa que cambie el color. Acá tengo 50. No importa que se repita. Acá tengo 50. Entonces, yo tengo que fijarme en eso. ¿Cuántas veces puedo sacar 50? El diseño de 50 puntos. Yo sé que a ratico suena como raro, pero no, chicos, nos tenemos que familiarizar. ¿Yo por qué les explico de tantas maneras? Porque resulta y pasa que no todos aprendemos igual. Tengo alumnas que, vea, ustedes no se imaginan, yo lo que les enseño a ustedes no es porque yo me lo invente o porque yo lo aprendí así, es de ver la forma en que aprenden mis alumnas. Yo tengo alumnas que dicen, no, profe, es que a mí se me facilita más si yo hago esto, y si yo agarro acá, y yo de verdad, sí, profe, yo no había podido entender tal cosa. Cuando me fijé un día que usted comentó esto y lo otro, y yo dije, claro, es por ahí. Entonces, los de los múltiplos es muy complicado cuando estamos empezando porque no entendemos esa parte. Por eso yo les explico, esta mochila es múltiplo de 100. Simplemente yo agarré 200 puntos y estoy sacando dos imágenes que van a quedar exactamente igual, que es esta mitad y esta mitad, pero con la misma cuadrícula de 100. Solo que la acomodé para que me quedara por el frente y por la parte de atrás. La idea es esa, que me quede en los dos lados. Si yo hiciese la mochila de 300 puntos, si yo, por ejemplo, tejí un fondo de 300 puntos, yo puedo sacar la cuadrícula que tengo de 100 puntos 3 veces. ¿Sí? ¿Sí queda un poquito más claro? Bueno, esto es flor, esto es corazón, esto es flor. Así que este que viene acá ya es corazón. Es que tengo que ir mirando, muchachas, ir acomodando bien. Y dejo el puntico listo. Acá. Listo. Para hacer los 2 lilas corridos. 1 y 2. Nubia, buenas noches. Araceli, buenas noches. ¿Cómo estás? Gabriela, buenas noches. Señora Olga, ok. Gracias, señora Olga. Señora Geraldine, buenas noches. Sí, señora Olga, yo sí hice clasecita hoy. Acá vamos a hacer el punto en relieve. Este corazón es ¿cuál? Es este. Es este donde hice un solo punto en relieve. Es este de acá. Listo. Entonces acá va a quedar un punto bajo sobre lila, un punto en relieve, que ya aprendimos cómo se hace, y 3 puntos bajos fucsia, uno sobre fucsia y los 2 sobre dorado. Listo. Y acá va todo dorado, que este corazón es rosa.
Listo, dejo acá un solo dorado libre. Eso, para empezar ahí el corazón rosa. Lo mismo hago acá. Solamente hago un punto bajo sobre dorado y empiezo de una vez el punto en relieve. Y acá vamos a hacer 3 puntos bajos rosa, 1 sobre rosa y 2 sobre lila. Listo. Todo dorado. Y ya vamos a terminar la segunda vuelta, que era la parte que hay que explicar y explicar y explicar. No, ven. Pásamelo. Perdón. Va. Esta es una flor, así que dejo 2 dorados. Dos lilas, 1 y 2, que es esta flor. 2 fucsias. Ya vamos a terminar esta segunda vuelta, muchachos. Y estas sí no van en relieve, la que es florecita. Cuando estemos más avanzados se van a dar cuenta porque no se hizo en relieve, que se ve mucho mejor planita. Y que quiero pues que tenga profundidad. Entonces los corazones en relieve le van a dar profundidad a lo que quede plano. Este es un corazón grande, pero solo dejo un punto dorado libre para correr y hacer 3 lilas. Cuando digo correr, quiere decir que el primer lila va sobre dorado y los otros 2 sobre lila. Entonces así se va corriendo. A simple vista se da cuenta uno, o al menos cuando esté más avanzado, pues que se fue agrandando el diseño y eso es lo que hace que le dé profundidad. Vamos a hacer 2 fucsias porque estoy sobre lila, entonces no quiero hacer puntos en relieve sobre lila. Si yo hago el punto en relieve ahí sobre lila, me va a quedar así. El punto en relieve tapando el lila. Entonces se va a ver el corazón diferente. Entonces prefiero hacer los 2 fucsias y acá sobre lila sí empezar a hacer los puntos en relieve. Que el punto que estoy tapando es un punto fucsia, no lila. Entonces me queda un punto bajo, un punto en relieve y acá 3 puntos fucsia. 1 sobre fucsia, que son puntos bajos, y 2 sobre dorado. Listo, que es este mismo de acá. ¿Sí ven? Porque les digo que lo estoy haciendo así, o sea, esta mitad la estoy repitiendo allá. Señora Olga, por llaves del pavo muy fácil. Pareció, no más me falta colocar. Señora Olga, sí, es que los portallaves es un diseño muy sencillito. Luz Marina, buenas noches. Yo quiero aprender a hacerlos desde el inicio. Este lo empezamos, cuando lo empezamos, muchacha, hace como 15 días. Y acá en los en vivos está desde cero. Los portallaves se pensó en eso, en diseños rápidos, fáciles, fácil y con poquitísimo material. Porque ustedes saben que esos materiales que yo utilizo para los portallaves es material que me va quedando. Entonces la idea es esa, aprovecharlo. Yo siempre he dicho, en los poquitos de material que nos sobra se queda la ganancia. Si usted no lo aprovecha haciendo un portallaves, algo que de verdad, como que pueda usted ganarle algo de dinerito, pues se va perdiendo las ganancias, porque uno de esos recortes o esos poquitos de hilo uno los bota o los va arrumando y no hace nada con ellos. Y hacer un portallaves, muchos de los que hemos hecho llevan 5 o 10 metros, no llevan más. Miren, chicos, acá la florecita y este es mi último corazón y ya hemos terminado la segunda vuelta. A partir de esta tercera vuelta,
que empezamos a partir de este ganchito, chicos, acá para arriba, lo único que vamos a ver es puntos en relieve en cantidades. La sombra de estos diseños es el lila. O sea que en lila es el único color que no vamos a hacer aumento, punto en relieve. Perdón, aumentos nos están haciendo hace rato. Esta es otra florecita. Puntos en relieve no se van a hacer en lo lila. Lo lila, todos los tonos lilas que lleva esto, sí, va corrido. Esto es una... Ah, esto es un corazón. Sí, esto no es una flor, esto es un corazón. Así que este lila solo dejo un punto dorado para este último corazón. Esto no es una flor. Esto es un corazón, así que no dejo sino un punto dorado libre. ¿Qué les estaba contando yo, muchachos? Ah, sí, el único que no va a llevar puntos en relieve, todo lo que va en color lila. No va a llevar ni un solo punto en relieve. Todo lo que va en rosa y en fucsia, a partir de este momento, van a ser puntos bajos, punto de relieve, punto bajo, punto de relieve. No va a quedar tejido plano. Acá, mire, paso por encima de este gancho, que ustedes ya entienden que este gancho es para empezar, en mi caso, la tercera vuelta. Porque ya repetí por los dos lados. Ve acá. Ya repetí por los dos lados la cuadrícula de 100. En esta mitad me quedaron 100 puntos, en esta mitad me quedaron 100 y acá estoy empezando la tercera vuelta. Miren. 1, 2, esta es mi tercera vuelta. Como esto es una florecita que se va a cerrar acá, entonces para que ya termine de cerrarse, le colocamos 2 lilas y ya con eso terminó de cerrarse esta flor, ya no va nada más ahí. Vamos al corazoncito que está aquí a este lado. Todo esto va dorado, 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 todo punto sobre punto. Acá no dejo ninguno libre porque estos corazones son raros, son corazones, digo yo, desbaratados. Quedamos en el punto rosa. Este es uno de los pocos casos donde no se va a hacer primero rosa, sino que nos vamos directamente con el punto en relieve. Aquí, vean. En este puntico rosa, terminé con el dorado, me voy directo a hacer el punto en relieve, aquí en este rosita. Punto en relieve. Y continuamos con un solo puntico rosa sobre lila y ahora los 2 lilas corridos. El lila sí ve que es totalmente plano, en el lila no hago relieve, sino punto bajo, punto bajo. Acá es otra flor, vamos a cerrar esa flor. En las otras vueltas pasamos con dorado por encima de la flor, ya no se le hace más nada. Listo, aquí vamos todo dorado. Todo doradito. Pasamos por encima con el dorado de lila y vamos a tapar, es el fucsia con lila. Amo tejer con los en vivos. Gracias, señora Olga, tan bella. A mí también me gusta mucho hacer en vivos porque la gente se motiva. Y una cosa muy importante, van comparando. Si les está quedando igual al mío, si no les está quedando igual, pueden preguntar, lo ven en tiempo real, nos acompañamos. No, chicas, pues yo no sé. Yo siento que... De hecho, no solo lo siento, sino que no soy capaz de no hacer en vivo. Yo siento que hacerlos en vivos es mi momento. O sea, de toda la mañana, de todo lo que trabajo, de todo lo que hago en el día, como que es realmente el ratico mío, el momento propio que estoy yo siendo yo. No solo explicando, sino mostrándoles cómo me gusta trabajar, qué hago, qué no hago, todo eso. Entonces es un momento importante para mí. Bueno, chicos, acá dejo un lila libre y vamos a hacer lo que yo les digo. Cuando yo les digo a ustedes que va a ser todo en punto en relieve, es porque a pesar de que sí van puntos bajos,
va mucho en relieve. Entonces, vea, este punto bajo lila va punto bajo fucsia. El punto bajo fucsia que ya tengo en la vuelta anterior lo va a convertir en un punto en relieve. Miren. Ahí. Este punto bajo que sigue fue el punto de relieve que hice la vuelta anterior. Me agarro de la cabecita del punto de acá, miren, de acá, y hago un puntico bajo normal. El que sigue hago punto en relieve, pero agarrándome la pestañita de abajo. Y me dice que termino con 2 puntos bajos fucsia, uno sobre fucsia y uno sobre dorado. No puedo hacer relieve acá porque me cambia todo el diseño. Entonces prefiero 2 puntos rosados o 2 puntos fucsia en este caso seguiditos, que al paso que siga avanzando se pueden convertir ya en puntos en relieve de secuencia, pero es poco a poco. Por eso me gusta explicarles qué hago yo para que ustedes después digan, no es que me quedó raro, es que me quedaron 2 puntos fucsia seguidos, puntos bajos y no me quedó en relieve. No, es normal. Es normal, pero si ven que ya se va aumentando la cantidad de punticos en relieve. Acá en el rosita que es este, que vamos en esta vuelta, también es un puntica rosa antes, miren. Así que dejo un punto dorado libre, solo un punto dorado libre, para hacer un punto rosa sobre dorado, y en este primer punto bajo rosa hago el punto en relieve. Encima del punto en relieve que tengo hago un punto bajo. En el que sigue hago un punto en relieve acá. Y los que siguen los hago todos en punto bajo rosa, que en este caso serían 3. 1, 2 y 3 puntos bajo rosa. Porque si yo acá hago un punto en relieve, me va quedando como más deforme el corazón. O sea, se va a deformar mucho. Mire, si hago acá el punto bajo. Mire, el punto en relieve. Si ve, el corazón se deforma muy feo. Pero si yo lo dejo en puntico bajo, ahí simplemente se va a ver la sombrita de lila y no se deforma tanto. Ya se va a empezar a correr los puntos en relieve sin deformarse en tanto. Acá hago dos punticos lilas. Los punticos lilas es la sombra de mis corazones, entonces no van en relieve. Confirmo. Acá se termina esta florecita. Así que acá todavía hago 2 lilas. Acá. 2 lilas sobre fucsia. Y este es mi corazón más grande. Yo voy 1, 2 vueltas. Esta es mi tercera vuelta. Acá dejo 2 dorados libres. Acá. 2 dorados libres para hacer los lilas. Uno, 2 sobre dorado, 1 sobre lila. Y acá en los fucsias, como voy a empezar con fucsia sobre lila, no voy a hacer puntos en relieve. Voy a hacer 1, 2 y 3 fucsias. Punto bajo. Y el punto en relieve empiezo a hacerlo en este punto bajo antes del punto de relieve que tengo. Miren, ahí. Punto en relieve. Punto bajo. Y acá ya nos queda un punto en relieve en medio de 2 puntos de relieve que tengo. Mire, aquí está el punto bajo en medio de ellos. Y de ahí me agarro la pestañita. Mire,
punto en relieve, punto bajo, aquí agarrando la pestañita de atrás, punto en relieve, y el resto va en punto bajo, que ahí termino. Espere que acá tengo un punto. Acá tengo un punto, este va en lila en este caso, que es como una cicatriz que tiene ese corazón. Son 1, 2 puntos, un punto en relieve, un punto bajo, un punto en relieve. Sí, acá va un punto bajo, pero es una cicatriz, así que va a ir esa cicatriz en punto bajo, lila. Ahí. Y ya hago punto en relieve. Es como una cicatriz que tiene ese corazón. A esos corazones me le hicieron un montón de cosas. Entonces el que sigue sí es punto en relieve. Ahí. Listo. Lo único es que cambié un punto bajo fucsia por un punto bajo lila. Nada más. Y 4 puntos fucsia. Que no puedo hacer el punto en relieve porque me va a quedar raro. En este caso, aquí puedo hacer un punto bajo y uno en relieve en este punto fucsia, porque todavía es punto fucsia. Míralo. Ahí. Y mire lo gordo que se ve. Y puedo hacer 2 puntos fucsia más. ¿Sí ven? Esto de tejer en punto en relieve da mucha libertad para que usted decida cosas, pero tiene que saber usted por qué lo va a hacer. O sea, no es de que de tejer por tejer. En mi caso, este corazón es uno de los más grandes, entonces no se va a ver raro, no se va a ver mal que haga esos puntos ahí. Entonces tienen que ponerle atención a lo que usted quiere. Acá los 2 puntos dorados sobre lila y 2 lilas sobre fucsia. De esta forma, muchachos. ¿Va claro o van muy enredadas? Me cuentan, me preguntan, que yo estoy tratando de hacerlo muy pausadito porque tengo claro que tengo chicas que están empezando de cero. Señora María García, gracias. Gilma, buenas noches. More, buenas noches. Para este bolso estamos usando creo que 150 gramos por color, si no estoy mal. Acá, chicos, simplemente punto dorado. Esta florecita ya terminaron ahí, ya esas no van más. Este es mi último corazón. Voy a dejar un puntico nada más para correr el lila. Este es mi gancho que marca donde inicia la segunda mitad. O sea, esto que yo acabo de hacer acá, tengo que repetirlo en esta otra parte. Por eso les he explicado tanto sobre los múltiplos para que ustedes tengan claro que son 2 partes, pero exactamente la misma. O sea, lo que yo acabo de hacer acá, lo voy a replicar en esta otra mitad. Esto es otro corazón, va un punto bajo sobre lila y un punto en relieve. Miren, ahí. Y acá va un punto bajo fucsia. Y ya paso a la mitad donde voy a repetir exactamente esto que les he explicado. Entonces sé que esta primera es una flor. Entonces tapo el lila y voy a hacer 2 lilas sobre fucsia. Uno, 2. Listo. Vamos tapando todos estos.
hasta llegar. ¡Ay! Esto no era un fucsia, esto es un rosa. Miren, chicos, recuerdan que esto era un rosa. Lo recuerdo porque les dije que tenían que tejer punto sobre punto y era el único corazón. El único corazón. El único corazón. Ah, no, mírelo acá. El único corazón que se empezaba primero con relieve, este. Yo acá le coloqué fucsia. Miren lo que yo voy a hacer porque no quiero que ese corazón me quede fucsia. No me quedarían las dos mitades exactamente igual. ¿Qué voy a hacer yo? Voy a taparlo con rosa. Miren, simplemente ahí hago el punto en relieve, pero rosa. Porque ahí tenía que haber un punto bajo rosa. Pero no lo hice, lo hice fucsia, me confundí de color, pues lo voy a tapar con el rosa, mírelo, ahí. Entonces lo tapé con el rosa y hago exactamente lo que me muestra a mí, que es 2 lilas. Miren. Ahí me quedó tapadito, ¿sí ven? Miren. 2 lilas, que hay en 2 lilas. Sigue 1, 2, 3, 4, 5, 6 dorados, 2 lilas. Entonces sigo 6 dorados, 2 lilas. Si ven, chicas, estoy repitiendo exactamente la misma mitad de allá. Miren. Listo. Y hago los 2 lilas y voy a repetir. Esa tareita se las voy a dejar. Mire, este fondo ya empezó a ponerse como un platico. Miren. ¿Sí ven? Redondito como un platico. Bastante redondito. Voy a repetir eso mismo. Entonces acá ya van 2 lilas, que serían estos 2. Luego llego a este corazón, que es este mismo. Luego este rosa, que es este mismo. Y así hasta llegar acá. Y me esperan ahí. ¿Listo, muchachos? Ahí me van a esperar para ver qué sigue. Esta mochila es muy, muy bella. Me gusta cómo se cerró de bonita. Les dejo eso como tareita. Si tienen alguna duda, nos vemos mañana, pero yo ya mañana voy a tener esa vuelta terminada y posiblemente la mitad de acá, o sea, de este amarillo para acá, posiblemente yo ya tenga una mitad hecha para enseñarles cómo se repite acá y dar al menos 2 o 3 vueltas más para que sea un poquito más rápido. ¿Listo? Entonces, nada, chicas, cualquier cosita me hablan en el grupo de WhatsApp. Ya tengo el grupo de WhatsApp. Ahí me preguntan cualquier dudita. Estamos pendientes. Nos vemos mañana, Dios mediante, porque esta mochila hay que terminarla antes del 14 de febrero. Yo no sé si alcancemos porque estamos cortos de tiempo. Bueno, chicos, se cuidan mucho. Nos vemos mañana. Dios les bendiga. Gracias por la compañía.